Buenos días, mi nombre es Federico Scartazzini, soy arqueólogo, investigador de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Estoy grabando este video a pedido de Claro Taola, con quien hemos compartido un tiempo largo, como allá lejos de ese tiempo, como compañeros de la universidad y después compartiendo espacios de trabajo. Y tiene por objetivo introducirlos en algunas de las líneas que yo estuve trabajando y en otras que se están trabajando en relación al análisis arqueológico de restos de peces, en el marco de la materia que ustedes vienen transitando. Un poco los objetivos van a estar dirigidos a contarle un poco la variabilidad y el potencial que los peces tienen como línea de trabajo y como línea de análisis en arqueología, pero principalmente enfocado en mi propia experiencia, eh, que como vamos a ver un poquito más adelante, no seguí una línea de análisis tan zoarqueológica tradicional, por así decirlo. Eh, Hacia el final de la presentación van a ver mi correo electrónico y quedo en contacto y dispuesto por si surge alguna duda o comentario para seguir profundizando o resolver. Bueno, en términos muy genéricos me parecía importante arrancar contándoles que los peces son un grupo de vertebrados bastante singulares en términos de la diversidad eh, que tenemos de animales y de presas en la Tierra, principalmente porque los peces son el vertebrado que mayor diversidad tiene en términos de cantidad de especies y mayor biomasa potencial tiene en la Tierra. Y esto lo cuento y lo traigo acá a la charla porque me parece importante para que pensemos el potencial que estos recursos tienen en la actualidad con mucha claridad, pero que pudieron haber tenido en el pasado para las poblaciones humanas. Eh, Estamos hablando de cerca de 28.000 especies de peces y en términos de biomasa casi entre 700 y 2.000 toneladas, perdón, entre 700 millones y 2.000 millones de toneladas eh, de biomasa productiva animal en términos de peces. Eh, Otra de las características que los peces como especie o como grupo tienen es que son relativamente flexibles y estables, con lo cual ante modificaciones en los ecosistemas eh, responden de una manera muy flexible y adaptable, con lo cual están siempre en buen estado de salud ecosistémico o relativamente, salvo situaciones de mucho estrés poblacional o sobrepesca, como se está dando en la actualidad en algunos sectores, sobre todo el mar argentino. Los peces son un grupo bastante resiliente, con lo cual podríamos pensar que estuvieron relativamente siempre disponibles para las personas. En términos muy genéricos y no poniéndonos demasiado estrictos con la sistemática eh, del grupo, podríamos pensar que hay dos grandes grupos de peces: los peces óseos, que como su nombre lo indica tienen un esqueleto óseo, y los peces cartilaginosos, o los condrictios, que, que están solamente en los ecosistemas oceánicos y marinos, son las rayas, los tiburones, seguramente los conocen. Como podrán imaginar, estos dos grandes grupos tienen implicaciones diferentes en términos arqueológicos, en términos de su preservación y potencial de supervivencia en los sitios, y ese potencial se confirma en los sitios arqueológicos. En la mayoría de los contextos arqueológicos del mundo predominan los peces óseos, lo que no implica que los peces cartilaginosos no se hayan consumido, sino que las posibilidades de que los restos de estos otros grupos sobrevivan son menores en el registro arqueológico, y si bien son excepciones, en algunos casos se dan, aparecen restos de placas de rayas o el pico, por ejemplo, de algunos peces cartilaginosos, o las vértebras, por ejemplo, de tiburones. Y bueno, también decir que los peces fueron
fueron un grupo tremendamente exitoso en términos de la colonización y el uso de diferentes ambientes acuáticos, y están presentes en todos los ambientes acuáticos de la Tierra, desde el mar hasta los ecosistemas dulceacuícolas. Quiero decir con esto, ríos, lagos, arroyos, lagunas, en todos hay peces con una variedad enorme de adaptaciones de todo tipo. Con lo cual, bueno, reforzar esta idea de la importancia en términos de frecuencia y de diversidad que este recurso implica. Si hacemos un muy brevísimo repaso sobre la historia de la ictiarqueología o el análisis de peces en la arqueología, podríamos, como de forma muy sintética, decir que inicialmente los peces, históricamente, clásicamente, y tal vez un poco en la actualidad todavía también, los peces han sido una línea de trabajo relativamente marginal. Y esto se debe a varios factores, muchos. Entre ellos, los que yo detecto con más claridad, tienen que ver con la falsa percepción de que los peces son un recurso de bajo ranking, comparativamente con otros mamíferos de mayor tamaño, como los mamíferos marinos o incluso los mamíferos terrestres. Siempre ha sido considerado como un recurso de baja calidad. No solo por su tamaño, sino por la dificultad y el alto costo de obtención, o sea, pescarlos y procesarlos. Vamos a ver esto después que pues, tal vez no sea siempre así. Y por otra parte hay una limitante, si se quiere, en términos más metodológicos. El análisis de peces, de restos de peces en sitios arqueológicos requiere de personas formadas en eso. En términos genéricos, la formación de los arqueólogos casi siempre es más generalista o enfocada en las grandes especies de mamíferos, en el caso sudamericano, de Patagonia o de Argentina, en líneas generales de los camélidos. Lo cual hizo que el análisis de estas otras faunas más pequeñitas, tengo entendido que ustedes ya estuvieron charlando algo sobre los roedores, o los micromamíferos en general, y un poco el acercamiento es similar. El acercamiento a estas faunas más pequeñas ha sido, en líneas generales, más marginal. Sin embargo, sabemos que los peces como recursos tienen una larga historia de aprovechamiento y de vinculación con los humanos, incluso con los antecesores de los humanos, con los primeros homininos en África. Hay datos que refuerzan esta idea de los primeros de nuestra especie o de nuestro género utilizando y aprovechando recursos acuáticos, principalmente los peces. Y se sabe que los peces cumplieron un rol fundamental para la dispersión y la colonización de los humanos de ciertos espacios a lo largo del globo. Hay variados y sobrados ejemplos a lo largo del mundo en el que los recursos acuáticos y los peces en particular fueron claves para la adaptación de algunos grupos humanos en determinados contextos, vale decir ambientes costeros, ribereños. Hay unas buenas discusiones respecto a esto en un artículo de Erlandson, que acá les pongo la cita, del 2001, en el que hace una revisión de esto y vale la pena ser leído. Y por otra parte, al parecer los peces, los recursos acuáticos a nivel general, pero los peces en particular, tuvieron un rol importante en términos de la emergencia de sociedades de mayor escala en términos demográficos, estoy pensando, y mayor escala en términos de complejidad. Y parece ser que los primeros grupos que practicaron el sedentarismo de una forma más intensiva y en mayor escala estaban asociados a sociedades consumidoras de recursos acuáticos. Esto lo vio Binford y lo vio Kelly y lo vio Marlowe y lo vieron varios autores que han trabajado con grupos cazadores-recolectores actuales y que han proyectado algunas expectativas en términos de marcos de referencia hacia el pasado. Es decir, la base de recursos sustentada en recursos acuáticos y especialmente peces permitiría el desarrollo de esta clase de sociedades de mayor escala. Con lo cual tenemos un panorama interesante en términos, si se quiere, teóricos metodológicos
para anclar el análisis de las especies y que no solo quede en el análisis de unos restos arqueofaunísticos particulares. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se han utilizado los restos de peces en la arqueología? Y, y lo que yo observé, y podríamos llegar a resumir tanto en Argentina como en el resto del mundo, es que los peces se han utilizado como en dos líneas principales. Una vinculada con la subsistencia, a lo que seguramente ustedes todos están familiarizados, tal vez no con los peces, pero sí con otras arqueofaunas. Y la segunda línea a la que se han sometido, o los que han sido usados de forma muy intensiva y sistemática, los restos de peces, tiene que ver con los estudios paleoecológicos y paleoambientales. En términos de subsistencia, hay como varias líneas posibles. Tal vez la primera y la más fácil de observar tiene que ver con entender la diversidad de recursos a los que los humanos utilizaron, explotaron, y cómo determinados recursos van modificándose a lo largo del tiempo en relación a cómo se van incorporando determinadas presas o taxones en los registros arqueológicos, y cómo esos registros arqueológicos a la vez están mostrándonos las selecciones humanas en términos de ambientes de caza, de captura, de pesca. En el caso de los peces específicamente hay como distintas, muy distintas posibilidades de pesca, dependiendo del tipo de recursos a los que se esté apuntando. En Patagonia, por ejemplo, en Patagonia Atlántica, tenemos grupos cazadores-recolectores costeros que están aprovechando recursos bien costeros, pero no es el caso, por ejemplo, de las sociedades chilenas, de la costa, por ejemplo, el semiárido chileno, la isla Mocha, incluso en el Nor Patagonia, donde los grupos humanos están explotando recursos pelágicos, quiere decir esto, de aguas offshore, o sea, más lejanas a la costa, y esto implica una serie de desafíos, tanto en términos de conocimiento como en términos de etología de las especies que se están consumiendo, y que nos permiten entender un poco cómo fueron esas áreas de captación de recursos. En esos términos me parece que los peces tienen mucho para aportar, para entender cómo fueron estas estrategias de obtención de recursos en ambientes ribereños, podríamos decir en general, acuáticos. Para la zona marina esto es bien claro, y para las zonas fluviales y lacustres también lo es. Y de esto hay ejemplos muchos. Yo no les puse acá ninguno porque me parece que es como tal vez la línea que más se conoce en la zooarqueología de peces. El segundo eje posible de trabajo a partir de la evidencia arqueofaunística de peces tiene que ver con los análisis paleoambientales o paleoecológicos. Yo les puse acá que en relación al estudio de los peces podemos entender algunas particularidades en términos de la evolución de los paisajes ribereños, costeros, lacustres, fluviales, que los restos de peces sean utilizados como proxies para evaluar paleotemperatura, salinidad, bioproductividad. Esto principalmente a partir del análisis de isótopos estables y de elementos traza, relaciones químicas de algunos de estos elementos, que permiten observar cómo fue variando, por ejemplo, la temperatura. Acá arriba a la derecha, acá, no sé si lo ven, lo que tenemos es un corte de un otolito, que son estructuras de carbonato de calcio que se alojan en el oído interno de los peces. Vamos a charlar un poquito más adelante sobre los otolitos. Y lo que tenemos es una sección hecha a partir de una transecta por un método que se llama ablación láser, que lo que está midiendo es en cada anillo de crecimiento, en cada banda de crecimiento de los otolitos, un valor de oxígeno 18, de delta oxígeno 18. Es una relación de oxígeno 18 de oxígeno 16, que lo que nos permite estimar es cómo fue modificándose la temperatura a la que estuvo expuesta ese individuo a lo largo de su vida. Estudios de este tipo se han hecho en un montón de lugares, principalmente en
ejemplos claros son los trabajos de Catherine West en la costa de Alaska, estudios en la costa australiana. No me viene ahora a la cabeza el nombre de la autora, pero seguramente me vendrá en un ratito. Y principalmente los estudios de Ted Andrews, y Dan Sandways y Elizabeth Race en la costa central de Perú, y cómo pudieron, a partir de la reconstrucción de las paleotemperaturas, observar cómo fue la evolución del fenómeno El Niño en la costa peruana y las implicaciones que eso trajo para la vida de las poblaciones que ocuparon ese sector del espacio y otros sectores del espacio a nivel regional y macrorregional. No olvidemos que El Niño es un fenómeno climático que tiene un impacto muy, muy amplio en gran parte de Sudamérica, incluso en el sudeste asiático. Y después, bueno, yo les puse acá algunos ejemplos. Nosotros con Christian Favier-Dubá, que fue mi director de doctorado, lo que estuvimos haciendo es modelar antiguos escenarios de pesca en relación a los cambios de la geomorfología costera y cómo determinados sitios arqueológicos que hoy están muy lejos de la costa marina, en un contexto de transgresión marina, es decir, de avance del nivel marino, quedaban perfectamente asociados a antiguas líneas de costa, y cómo esos ambientes protegidos permitían el desarrollo de algunas especies y de algunas características de esas especies, por ejemplo, áreas nursery, donde se crían y donde esas especies desovaban y criaban a los huevos que recién habían eclosionado, les permitían a las poblaciones humanas producir capturas en masas de forma muy intensiva y explotar esos recursos de forma muy, muy intensiva. Otra de las cosas que nos permitió también en la costa norpatagónica, que es el área donde yo trabajé durante una gran parte de mi carrera, es observar las variaciones en la paleodistribución de algunas especies. Y esto para mí tiene implicaciones certeras y bien con un potencial enorme, por lo menos a mi modo de ver, que tienen que ver con cómo la zooarqueología puede ser un insumo para la biología de la conservación, en esto de que Richard Lyman y Wolverton y ese grupo de trabajo, Lisa Nagaoka, por ejemplo, todos personas con las que Clara y el grupo de Mendoza vienen trabajando hace bastante tiempo, en esto que se llama la zooarqueología aplicada, que a mi modo de ver es una de las líneas zooarqueológicas que mayor potencial tienen. Y nos permite observar, bueno, cómo en relación al paso del tiempo, hay algunos patrones de distribución de algunas especies que se van modificando y las implicancias que eso tiene en términos del manejo de esas especies y de los ecosistemas asociados. Creo que ahí hay una línea de trabajo que es enorme, es muy, muy fructífera y con un enorme potencial, un potencial que no ha sido explorado en toda su dimensión en Argentina, por lo menos. Así que, bueno, creo que ahí hay una puerta y una línea de investigación interesante. El análisis de peces, sin embargo, tiene algunos desafíos metodológicos que son singulares, particulares. Yo los dividí como de forma muy esquemática en desafíos metodológicos en el laboratorio, que implican inicialmente tener una colección de referencia lo más amplia en términos taxonómicos, es decir, de diversidad de especies, y en términos de individuos, o sea, individuos de diferentes tamaños de una misma especie. Debo decir que es casi imposible hacer zooarqueología sin una muestra comparativa adecuada, sobre todo por esto que mencionaba hace un ratito, que tiene que ver con la diversidad de especies de peces que puede haber en un mismo ambiente. Para dar un ejemplo, en la zona donde yo me doctoré y donde yo hice mis análisis arqueológicos, que era una zona incluso ecotonal en términos de ambiente marino, porque reunía dos provincias biogeográficas, la magallánica y la bonaerense, en algunos contextos arqueológicos tenía más de 15 especies identificadas y un potencial de hasta 72 especies posibles. Con lo cual, si no tenés una colección de referencia muy, muy, muy rica y muy bien establecida, el análisis se vuelve casi imposible o muy difícil de hacer. Hacer una colección de referencia de peces es una de las cosas más asquerosas que le puede pasar a una persona. No quiero desanimarlos en este punto, pero es realmente asqueroso.
hervir los peces y sacarle toda la carne y la grasa, es una tarea que aún recuerdo con mucho asco y pesar, pero es una tarea necesaria. Habiendo afrontado este desafío inicial, después hay como desafíos, si se quiere, más técnicos o que tienen que ver con el instrumental, que tiene que ver con el uso de determinados instrumentos que nos permiten el análisis certero en términos de observación y cuantificación de los registros de la forma más adecuada posible. El uso de lupas binoculares, pinzas, para manipular las muestras, bueno, etcétera. Esos son algunos de los desafíos que tenemos en el campo. Perdón, en el laboratorio. En el campo existen otra clase de desafíos que tiene que ver, en términos de cómo yo lo observo, con dos aspectos principales que se relacionan, o sea, que tienen que ver básicamente con lo mismo. Primero tiene que ver con la metodología de excavación. O sea, para buscar cosas pequeñitas se requieren estrategias de excavación muy, muy detalladas y que tengan como propósito encontrar esas cosas pequeñitas. Entonces, bueno, se requieren eso, técnicas de excavación muy detalladas, y por otro lado el uso de zarandas o de mallas muy, muy finas. Muy, muy finas me refiero a menores de 1 milímetro de espesor de malla. Hay muchos ejemplos metodológicos que muestran la cantidad de material que se pierde con el uso de mallas de mayor tamaño. Acá yo puse un histograma que muestra la diferencia entre mallas de 6 milímetros y mallas de 3 y 1 milímetro en términos de NIST, y cuadruplica casi la cantidad de especímenes que se obtienen en un sitio arqueológico zarandeando de una forma o de otra. Otra de las estrategias que nosotros hemos utilizado, si por ejemplo esto se hace muy difícil en el campo porque el sedimento es muy compacto y no pasa muy bien por la zaranda y no hay posibilidades de flotación y no hay mucho tiempo disponible o no hay recursos, es obtener lo que llaman los fondos de zaranda. Nosotros observamos también como enormes diferencias entre los registros de zaranda en el campo y los fondos de zaranda analizados en el laboratorio, o sea, quintuplicando en algunos casos la cantidad de especímenes. Y por otra parte, esto me parece que funciona para todos los casos en arqueología, pero para el análisis de los peces en particular, que tiene que ver con que uno solo encuentra lo que busca. Era como casi un chiste ya en mi equipo de trabajo, que cada vez que yo no podía ir de trabajo de campo, en las excavaciones casi nunca aparecían peces o aparecían en muy bajo número. Y cada vez que iba yo, los peces aparecían por todos lados, casi eran el registro arqueológico más abundante. No significa que yo tenga un superpoder para observarlo, simplemente que obviamente haciéndose el ojo y teniendo estrategias para detectarlos, aparecen de una forma más mayoritaria. Con lo cual, otra vez, la necesidad de estar formado, de entender, de ver restos de peces para poder tener el ojo más o menos entrenado para poder observar esta clase de registros. De forma muy recontragenérica, porque es la parte del análisis arqueológico de peces que más me aburre a mí, les puedo contar un poco acerca de la anatomía de los peces. Los peces tienen una anatomía extremadamente compleja, dependiendo los grupos, los órdenes, las familias de peces, esa anatomía puede variar un poco, pero tenemos en el esqueleto craneal tenemos un neurocráneo que es, en general le aparece todo fusionado, con el parietal, los posteriores, los anteriores, y después tenemos un dermatocráneo que es en general las partes más diagnósticas para determinar taxones, los angulares, ahora lo vamos a ver en particular, y la cintura escapular, los cleitros, los iomandibulares, y los posttemporales, etc. Esta clase de huesos que en términos genéricos son los más diagnósticos. Por otra parte, si existiese
un transporte diferencial de partes, uno esperaría que el cráneo, que es la parte con menor rendimiento energético, fuese la parte que se descarta, y la parte del esqueleto axial, que es la parte con mayor rendimiento energético, sea la parte que se conserva. Por suerte, en el caso de los peces, eso no sucede tanto. La mayoría de las veces los peces ingresan enteros al sitio, con lo cual tenemos una diversidad de partes representadas. Pero como vamos a ver, las posibilidades de supervivencia de los huesos del cráneo y de la cintura escapularia pendicular de los peces tienen menor posibilidad de supervivencia que los huesos del esqueleto axial, es decir, las vértebras. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por otro lado, bueno, el esqueleto axial, que básicamente son las vértebras, los arcos neurales y las espinas, son en general las partes que más se conservan en el registro arqueológico. En términos muy genéricos podríamos diferenciar con estos tres colores que se ven ahí, las primeras vértebras, el atlas, el axis, las vértebras precaudales, que serían las que están en violeta, y las vértebras caudales, que son las que están en verde. Cada una de estas vértebras van a tener características que son distintas y vamos a ver un poquito después. Acá hay un poco de la diversidad posible de distintos huesos que son muy diagnósticos para que observen diferentes especies. Arriba a la derecha, esta sección que se ve acá, son dentarios de diferentes especies. Observen la diversidad posible que tenemos en dentarios, todos dentro de un mismo orden y de un mismo grupo, pero la diversidad que existe en términos específicos. Los dentarios son, en líneas generales, muy buenos para identificar especies. Lo que tenemos acá abajo son premaxilares, los premaxila, que en general son dentados en todas las especies, y también son muy buenos para identificar. También observen la diversidad de anatomías posibles. Tenemos cleitros, acá, perdón, son operculares estos, operculares, que también son parte de la parte más distal del dermatocráneo de los peces, y también observen la diversidad. En algunos presentan estos bordes aserrados, en general en los peces serránides o los peces que en general habitan fondos duros, son peces que tienen estructuras óseas un poco más robustas para desarrollarse en esa clase de ambientes más duros y más hostiles, y otros peces que habitan en general en fondos blandos tienen otras estructuras más parecidas a estas o a estas, que son más frágiles y como con la presencia de mayores caras más planas y delgadas. Y por otro lado, estos que es un angular, son los angulares, que también son huesos que por otro lado son muy, muy diagnósticos y observen también la diversidad de formas posibles. El angular va acá, acá el dentario, acá el premaxilar, acá el opercular, que son los huesos que aparecen acá en estas imágenes. Pero en líneas generales podríamos llegar a decir que los esqueletos del cráneo son los elementos más diagnósticos para identificar especies. Sin embargo, como podrán imaginar, y como el registro arqueológico es cruel con los arqueólogos, lo que más aparece son vértebras, que en líneas generales son todas muy, muy, muy recontra parecidas, no solo en términos de géneros, sino también en términos de familia, superfamilia y de grupos, de órdenes. Las vértebras de los peces a nivel general, y a diferencia de las vértebras de otros de los mamíferos y de los anfibios, que podrían ser como de los micromamíferos y de los anfibios, que podrían ser las vértebras con las que nos podríamos confundir a los peces, son bicónicas, o sea, presentan estas caras cónicas hacia adentro en los dos lados, en las dos caras, tienen un cuerpo vertebral,
seguido por un arco neural y un arco emal, donde circula y proyecciones de espinas neurales y emales hacia los lados. Como se puede ver, esta es una vértebra precaudal, que la proyección de los arcos emales es más robusta, más ancha, en donde se aloja todo el sistema digestivo de los peces, y las vértebras caudales, por otra parte, tienen esta forma más alargada, que es como la parte más, sería como del filé de los peces, y presentan formas más redondeadas en líneas generales versus las precaudales, que presentan formas más chatas y aplanadas. Un primer análisis siempre de las vértebras tiene que ver con eso, con poder diferenciar la sección del esqueleto axial a la que nos estamos refiriendo, si tiene que ver con las primeras vértebras precaudales, el atlas o el axis, como esta, por ejemplo. Acá las ponen como abdominal y caudal, pero es lo mismo, abdominal o precaudal. O vértebras caudales que tienen estas proyecciones más prolongadas hacia los extremos. Lo que suele aparecer en la mayoría de los casos en el registro arqueológico son únicamente los cuerpos vertebrales, es decir, el circulito este, que, como vamos a ver un poquito más adelante, esa morfología está favorecida para la conservación, tanto en términos de densidad mineral ósea como en términos de menor potencial a los agentes aéreos y a la pedogénesis. Entonces, con lo cual son la mayoría de los contextos o de los elementos que se conservan en los sitios arqueológicos. Acá, esto es un conjunto de restos arqueológicos de peces, y se ven en la mayoría de los casos como predominan las vértebras y algunos huesos particulares. Acá parece ser un cuadrado o un postemporal, etc. Pero bueno, en la mayoría de los casos con lo que tenemos que lidiar es con vértebras, lo cual hace que sea muy, muy difícil. En general, lo que se observa son la forma en que se generan estos procesos internos de las vértebras, las vistas y la sección, o sea, si es muy redondeada, aplanada, chata, y cómo estos procesos si hay continuidad ósea o si hay proyecciones y como dibujos que puedan ser identificables en diversas especies. Pero la verdad es que es un desafío bien grande identificar vértebras de peces. Eso puso a los arqueólogos a los ictioarqueólogos a ser muy creativos, o sea, como la mayoría de las cosas que tenemos son vértebras. Acá hay un histograma que muestra en términos de frecuencia de MNE la diferencia brutal que existe entre las apariciones de elementos del esqueleto axial versus el elemento del esqueleto craneal, las vértebras y las espinas, que son los elementos mayoritarios, como se ven acá, versus otros elementos del esqueleto craneal. En el caso, por ejemplo, de algunas vértebras, arriba a la izquierda pueden ver cómo, yo no sé si la estoy tapando con la imagen mía, ahí tal vez, lo que pueden ver es la diversidad de vértebras posibles y a la vez lo parecidas que esas vértebras son. Vemos cómo en la mayoría de los casos predomina únicamente y a veces fragmentado los cuerpos vertebrales, es un poco lo que yo les decía. Y acá algunos ejemplos metodológicos que han podido identificar distintas variedades de especies, la diversidad de taxones, a partir de análisis concretos del ancho, por ejemplo, de las bandas de crecimiento que las vértebras tienen. Y en el caso, por ejemplo, de esta imagen de más abajo, son imágenes de rayos X, de radiografías de vértebras, desarrolladas por Javier Musali, un arqueólogo que trabajó con los peces del delta del Paraná inferior, en el que
eh, a ojo desnudo era imposible diferenciar algunas vértebras en términos taxonómicos, pero existían patrones que se observaban con rayos X que los permitía diferenciar. Entonces, estas formas más estrelladas estaban asociadas a determinadas especies, estas formas más lobulares o compactas a otras, y eso le permitió avanzar en el análisis taxonómico de la muestra. Hay que diferenciar también en el caso de los peces, la identificabilidad muchas veces se da, puede tener diferentes escalas. Podemos decir, este es un hueso de pez, podemos decir, este es un hueso de un perciforme, o sea, que son el orden tal vez más mayoritario de los peces. Esto es un hueso de un serránide, que es una familia, o esto es un hueso de un mero, o sea, un Acasdicio patagonicus, que es el mero, que es de la familia de los serránides. Evidentemente, en la medida que podamos ir ajustando esa identificabilidad, mejor va a ser nuestro análisis. En algunos casos es imposible llegar a nivel de especie. Por ejemplo, en el caso de los pejerreyes, que en términos anatómicos es muy difícil llegar al nivel de especie y solo nos tenemos que conformar con el género Odontestes. Esas son algunas de los desafíos que plantea el análisis ictioarqueológico. Bueno, la siguiente. En líneas generales podríamos decir que no se ha hecho demasiados estudios muy concretos en relación al análisis taxonómico de peces. No existen estadios de meteorización análogos a los de Beresmeyer generados para camélidos para peces, porque la estructura ósea de los huesos de peces es diferente. Hubo algunos intentos, yo avancé algo con eso, finalmente nunca terminé publicándolo y es algo que me quedó pendiente. Pero en general, los estudios taxonómicos vinculados con peces se han dirigido a dos aspectos principales. Uno tiene que ver con el origen de los conjuntos, en poder diferenciar si esos conjuntos son naturales o culturales. Y otro tiene que ver con el estado de los conjuntos, con cómo los conjuntos se fragmentan y las posibilidades de supervivencia que esos conjuntos puedan tener en relación a la fragmentación y algunos otros agentes que intervienen en la preservación de los elementos. De forma muy recontra genérica, podríamos decir que en términos de los orígenes culturales o naturales de los peces, una de las maneras más certeras que tenemos de observar eso tiene que ver con las huellas de corte, que debo decir que son absolutamente infrecuentes en los peces, tremendamente infrecuentes. No hay que olvidar que en algunos casos, algunos peces se consumen enteros, con huesos y todo, con lo cual el procesamiento a partir de huella de cortes en algunos casos es muy difícil de ver. Yo debo decir que para mi tesis doctoral analicé algo así como 26.000 elementos y encontré 5 huellas de corte, con lo cual o las huellas de corte son muy infrecuentes o yo soy muy malo viendo huellas de corte, puede ser una combinación de ambas. Entonces, no sería el método más certero para identificar el origen de los conjuntos. Se han hecho algunos estudios experimentales que muestran en dónde sería más factible encontrar huellas de corte. Acá hay algunas imágenes que yo les puse de los artículos. Pero en líneas generales podríamos decir que las evidencias de huellas de corte en peces son muy bajitas, muy escasas. No es algo que me pasó a mí solo, sino que es algo que se repite en la mayoría de los conjuntos en el mundo. Lo que sí es un poco más frecuente tiene que ver con las evidencias de termoalteración, o sea, el quemado con diferentes intensidades, eso sí, se observa mucho más. Otra de las formas que podemos identificar que un conjunto podría llegar a ser de origen cultural no natural tiene que ver con la diversidad específica, es decir, si uno pensara que
un conjunto se pudo haber generado naturalmente, bueno, hay determinados factores que tienen que ver con la conformación de ese conjunto, en términos geomorfológicos, si se quiere, o geoarqueológicos, que nos estarían indicando nos harían sospechar sobre eso, y además en líneas generales percibiríamos conjuntos más bien monoespecíficos, que es algo muy, muy, muy recontra poco frecuente en la ictioarqueología. En general, en los sitios arqueológicos tenemos conjuntos multiespecíficos, o sea, de muchas especies. Y en general, esas muchas especies representan ambientes de captura que son diversos. Si tenemos conjunto monoespecífico, o si tenemos un conjunto de muy bajo grado, de muy baja diversidad de especies, asociadas a un mismo sector del espacio o de área de captura, podríamos sospecharlo, aunque no sería una evidencia concluyente para que estamos en, 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 en evidencias de un conjunto natural. Por otra parte, bueno, teniendo controlado algunas variables como la presencia de aves ictiófagas o de mamíferos marinos ictiófagos o de otros peces que puedan haberse comido a peces más pequeñitos, podemos llegar a tener cierta certeza de que los conjuntos son de origen cultural. Por otra parte, también tenemos evidencias y estudios metodológicos que demostraron que quedan trazas plásticas, o sea, evidencias de deformación plástica, en la medida en que algunos huesos de peces atraviesan los tractos digestivos de determinadas especies. Hay hechos, estudios que muestran diversidad en términos de si pasó por el tracto digestivo de un ave, si pasó por el tracto digestivo de un mamífero marino, o si pasó por el tracto digestivo de un humano. En general lo que sucede con las vértebras es que se deforman, como se ve acá arriba a la izquierda, aquí, o se fragmentan de formas raras, o sea, de formas que no se fragmentan naturalmente, o la presencia de, por ejemplo, estos hoyuelos o estrías, que son bien típicas de evidencias de presencia de tractos digestivos. En términos de fragmentación y supervivencia de algunos conjuntos, como les contaba, existe una diferencia muy, muy significativa, incluso estadísticamente, que muestran que la densidad mineral ósea de los conjuntos óseos de peces varía notablemente entre elementos del cráneo y las espinas y vértebras. Entonces, con lo cual tendríamos una sobrerepresentación del esqueleto axial en detrimento del esqueleto craneal y apendicular, que es algo que se confirma en la mayoría de los sitios arqueológicos. En mi caso, yo utilizo un índice de completitud desarrollado por Soar y otros arqueólogos en un trabajo del 2001, que es un índice cuantitativo que genera grados o grados de completitud de los elementos, que permite observar, o sea, en la medida que tenemos un elemento completo, tenemos el 100% de completitud, si tenemos entre 75 y 50, si tenemos entre 50 y 25, o menos de 25. Nos permite esto entonces tener como una medida de completitud en diferentes escalas, ya sea por espécimen, ya sea por especie o por conjunto, los que nos permite tener una medida cuantificada para que pueda ser comparativa con otros conjuntos, especies o elementos y especímenes. Así que eso es un poco las líneas en las que se ha trabajado mayoritariamente en la taxonomía de los peces. Pero el análisis de peces, en lo que a mí respecta, me parece que tiene un potencial para ofrecer algunas otras discusiones que para mí, en líneas generales, son de alto impacto arqueológico y que agregan un montón de información para pensar las dinámicas poblacionales y para pensar las formas de uso de los espacios en el pasado. Por ejemplo, a partir del análisis de los peces, podemos hacer estudios de estacionalidad bien concretos, bien específicos. Yo hice algunos vinculados con el caso de los otolitos, que ya les conté,
Se ven acá, por ejemplo, estos son otolitos de Corvina rubia, Micropogonia fournieri, de dos subpoblaciones, una del norte y otra del sur. No sé si observan que esta tiene una patita y esta no es que estén fragmentados, sino que son dos subespecies que son distintas. A partir de estos otolitos que se conservan muy bien porque son estructuras de carbonato de calcio que, como saben, y si no saben se los cuento, el carbonato de calcio en ambientes marinos precipita en forma de aragonita, o en ambientes acuáticos a nivel general precipita en forma de aragonita. Por esa razón las valvas, o las conchas de los caracoles o las valvas marinas y fluviales, o sea, son de carbonato de calcio en forma de aragonita, los otolitos igual, y como los otolitos además, y esto es algo que no les dije, los peces tienen crecimiento continuo, o sea, están toda su vida creciendo, entonces están toda su vida intercambiando información, por así decirlo, con el ecosistema que los circunda. Y los otolitos, en términos ecológicos, tienen un potencial de estudio ecológico que es brutal. Los otolitos se llaman la caja negra de los peces porque registran todo, no solo químicamente, sino físicamente. O sea, observando las bandas, nosotros podemos observar momentos de estrés, cría, o momentos de desove y cría. Yo, con una bióloga que es Alejandra Volpedo, que fue mi codirectora en el postdoctorado, lo que observamos es, a partir del análisis de las bandas de crecimiento de los otolitos, que son estas, momentos cíclicos de estrés, de crecimiento de algunos peces, y lo pudimos asociar con eventos niños a largo plazo, con lo cual esto tiene un potencial en términos paleoecológicos y paleoambientales que es brutal, algo que recomiendo enfáticamente si alguien está interesado en esta línea. Y además, esto que hicimos también, que tiene que ver con la presencia de bandas de crecimiento estacionales, bandas opacas, o que son las bandas de crecimiento, o sea, como los anillos de los árboles, los otolitos, las vértebras, los dientes. Esto pasa en mamíferos también, o sea, no solo en los peces. En bandas de crecimiento estacionales, bandas de crecimiento hialinas, o sea, las translúcidas en los momentos que crecen, y bandas opacas, bandas hialinas en los momentos que no crecen, translúcidas, y bandas opacas en los momentos de mayor crecimiento, que son, en general, están asociados a primavera-verano. O sea, hay una metodología para hacer esto, no viene al caso, pero da resultados muy, muy buenos, y a nosotros nos permitió observar en qué momentos del año estos peces fueron pescados, y en relación a eso entender un poco la estacionalidad en el uso de determinados sectores costeros y cómo esa estacionalidad varió a lo largo del tiempo. O sea, las primeras ocupaciones en las áreas costeras, con determinadas ocupaciones en primavera-verano, y después, en la medida que pasó el tiempo, hacia el Holoceno tardío final, las ocupaciones se vuelven anuales. Lo que, a mi modo de ver, tiene un enorme impacto en términos de entender cómo se usaron determinados ambientes. El segundo aspecto que podemos estudiar en los peces, y como les comenté recién, que tienen esta particularidad de crecimiento continuo, es hacer relaciones alométricas, que lo podemos hacer con distintos elementos, o sea, con cleitros, con angulares, con distintos elementos que tengamos. O sea, en general lo mejor es elegir el elemento que más tengamos en nuestro registro arqueológico. Obviamente, como yo tenía muchos otolitos, lo que hice fue desarrollar ecuaciones alométricas con una bióloga que trabajaba en las especies que yo tenía. Entonces, medimos los largos totales de los otolitos, los anchos de los otolitos, e hicimos relaciones alométricas para estimar el largo, la longitud total de los peces. Y también el peso, para tener una idea de la cantidad de biomasa disponible que esas poblaciones estaban consumiendo. Y esto tiene, bueno, la primera implicancia tiene que ver con eso, con la cantidad de recursos que están ingiriendo estas poblaciones, o sea, la cantidad de peso, de carne que esos recursos le generaban a esas poblaciones que los estaban consumiendo. Y lo segundo, que es una de las cosas que más me interesó a mí, tenía que ver con la estimación de la talla en términos de pensar cómo eran las estrategias de pesca que se desarrollaban en esos sectores. Y entonces pudimos ver, ahora lo vamos a charlar un poquito más en profundidad, cómo fueron las estrategias de pesca. Y por otra parte, también entender algunas
cuestiones, si se quiere, más vinculadas con las cuestiones más demográficas o poblacionales de estas especies y cómo algunas variables fueron modificándose a lo largo del tiempo. O sea, acá en esta línea roja marcamos cuáles son las tallas máximas registradas en la actualidad y cómo en el pasado teníamos, de la misma especie, teníamos ejemplares de mayor tamaño, mucho mayor tamaño, y esto son diferencias significativas en términos estadísticos y no solo visuales. Con lo cual, bueno, me parece que el potencial en este caso es muy, muy grande y abre como muchas puertas de investigación posible. Y bueno, como les contaba, uno de los temas que más me interesó a mí tenía que ver con las estrategias de pesca. O sea, si ustedes recuerdan el histograma anterior de las tallas, existen trabajos arqueológicos y ecológicos que muestran la selectividad de tallas posibles dependiendo los perfiles de los histogramas que obtengamos en términos poblacionales de tallas. Entonces, si tenemos una curva de determinada manera, nosotros podríamos esperar que la pesca fuese de determinada manera. Si tenemos una curva distinta, podríamos esperar que la curva fuese distinta. Si teníamos, por ejemplo, mucha selectividad, o sea, un solo rango de tamaño de peces pescados, podríamos estar pensando en otras estrategias de pesca. Lo que para mí, otra vez, tiene un tremendo impacto en términos de entender los modos de vida de estas poblaciones y la forma en que usaron esos espacios. Y esto se puede complejizar, que es algo que me interesó a mí específicamente, incluyendo otras líneas de evidencia, no solo arqueológicas, sino tecnológicas. O sea, en mi caso yo estudié lo que llaman las pesas líticas, que aparecen en los sitios arqueológicos y que nosotros interpretamos como pesas de redes. Es una morfología, es un instrumento que se repite en un montón de lugares del mundo, en los grandes lagos de Norteamérica, en África, en Asia, en un montón de lugares. En Australia tenemos estas mismas morfologías de instrumentos líticos asociados a sitios de pesca, con lo cual nos está hablando de determinadas estrategias de pesca concretas, o por ejemplo la aparición de anzuelos. Estos anzuelos que están acá, es una lámina del libro de las pesca pre-maorí en Nueva Zelanda, en la isla norte de Nueva Zelanda, de Foss Leach, y que implica estrategias de pesca que son distintas, mucho más selectivas. Y, por ejemplo, otros rasgos arqueológicos que nosotros encontramos en la costa norpatagónica tiene que ver con los corrales de pesca, que también implican estrategias que son particulares. Todo eso me llevó a mí a plantearme, a partir de un análisis arqueológico de los peces, bueno, ir un paso más allá y no hacer un análisis arqueológico per se, sino plantear algo que yo llamé la arqueología de la pesca. O sea, la pesca como un problema arqueológico. Y yo creo que acá hay un potencial que es tremendo, que es bien interesante, que implica hacer un acercamiento más holístico, más inclusivo, que implica no solo entender algunas cuestiones subarqueológicas en términos analíticos y de procesos y de diversidad de especies y de diversidad de elementos, sino que implica entender algunas conductas humanas y cómo se dieron en el pasado. Resumiendo entonces, yo diría que los peces son una línea de análisis arqueológico con un enorme potencial, tanto en términos de subsistencia como en términos de estudiar paleoambientes, y principalmente con esto que está vinculado con la zooarqueología y la biología de la conservación, esto que le llaman la zooarqueología aplicada. Enfáticamente les digo que me parece que es una línea que vale mucho la pena explorar en profundidad. Obviamente que es una línea que requiere ciertos desafíos metodológicos y de formación, que implican tiempo, que implican formarse con alguien que conozca la línea, pero no es algo que sea imposible. De hecho, todo lo contrario. Que hay una enorme diversidad de especies, que hay una enorme diversidad de comportamientos de los peces, que hay una enorme diversidad de hábitat, con lo cual se transforma esto en un recurso muy, muy, muy estable.
Y también vinculado con esto, de tratar de entender la importancia que los ecosistemas acuáticos tuvieron para la vida de las personas. Los ecosistemas acuáticos también como ecosistemas muy resilientes, y como lugares que para afrontar el cambio de una forma muy sistemática y factible. Eso es algo que nosotros observamos muy claramente en la costa, en los momentos en que los ecosistemas terrestres se ponían más complicados, más áridos, menos productivos, la costa se volvía como puntos calientes demográficos. Esta idea del estudio de la pesca, de trascender el análisis arqueológico de los peces y centrarse en la pesca como una actividad humana creativa, cooperativa, y que implica una gran destreza, un gran conocimiento de las técnicas, un gran conocimiento de las especies. Pónganse a pensar que, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con un guanaco, con un zorro, con un puma, que son especies que las personas podemos ver, podemos observar, podemos entender sus patrones de movilidad, de ciclos, no sé, cuando vienen las apariciones, la chulengueada, los peces o todos los organismos acuáticos a nivel general, pero los peces en particular, o sea, no los podemos ver, son invisibles para las personas. Entonces, pescar implica un desafío en términos de estratégicos para las poblaciones humanas que son, eh, si se quiere, un valor agregado bien significativo. Y bueno, esta idea de una necesidad de acercarse a estos problemas arqueológicos integralmente, ¿no? O sea, no aislando líneas de evidencia y pensar a la arqueología no como un fin en sí mismo, sino como una puerta de entrada para discutir algunos problemas que tal vez tengan más relevancia en términos arqueológicos. Eh, Obviamente es muy respetable y es muy necesario, por otra parte, los acercamientos más puramente metodológicos. O sea, porque para poder avanzar en esto se requiere que haya trabajos metodológicos que nos ayuden a entender cómo se conforman los conjuntos ictioarqueológicos, o sea, cómo podemos diferenciar de registros que son de origen cultural de aquellos que son de origen natural, cómo se fragmentan los elementos y en relación a eso, qué posibilidades de supervivencia tienen. Pero una vez que tenemos eso y que tenemos esos insumos, la posibilidad que ofrece esta línea de acercarse a estos problemas más integrales. Eh, bueno, eso básicamente es lo que les quería compartir. Queda acá mi contacto para cualquier consulta. Les agradezco el tiempo de haberme escuchado. Espero que no haya sido tan cuesta arriba. Les dejo mis saludos y quedo atento a cualquier consulta.